Hola, muy buen día para todos. Pues bien, bienvenidos a este nuevo video de estadística básica con R. Si nos han seguido en esta serie de videos, pues sabrán que estamos hablando de las medidas de tendencia central. Ya tocamos la moda en el anterior video y ahorita es el turno de la media aritmética o también llamada simplemente promedio. Bueno, aclaro que en algunas partes también le dicen así a secas media, cosa que la verdad yo desaconsejo porque existen otros tipos de medias. Ya las trataremos a profundidad más adelante en los siguientes videos, pero por ejemplo les comento aquí por encima. Existe la media geométrica, la media armónica, la media truncada, la media winsorizada, que cada una de ellas es importante porque tiene un uso muy particular y necesario en ciertos casos. Ya lo trataremos, repito, con más detalle, pero bueno. Entonces, vamos a hablar de la media aritmética. Entonces, bueno, voy a cargar la librería Tidyverse porque voy a hacer algunos tratamientos, algún código interesante voy a poner por aquí. Lo adelanté para pues no hacer este video tan largo. Y bueno, yo lo primero que voy a hacer aquí es generar un conjuntico de 20 datos aleatorios. Utilicé una semilla para que ustedes puedan repetir esto en casa y tengan exactamente los mismos valores que yo tengo acá. Y bueno, ejecutemos. Listo, básicamente le pedí a R que me generara 20 valores aleatorios de 1 hasta 10. Y los valores que me generó fueron 2, 7, 8, 6, 10, 4, 9, 10, 9, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de la media aritmética o comúnmente promedio, pues siempre lo relacionamos con esta formulita, ¿no? O sea, básicamente nosotros conocemos a la media aritmética o promedio por su definición matemática. Es decir, una que implica sumar todos los datos, ¿no es cierto? Y luego dividir entre el total de datos y ya. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplito en Wikipedia. Son tres daticos, 8, 5 y menos 1 y se suman entre sí y se dividen entre 3 porque esa es la cantidad de datos y el resultado final es 4. Así de sencillo, eso es lo que nos han dicho de la media aritmética o del promedio. Pues bueno, ejecutemos o hagamos ese procedimiento aquí con ayuda de R. Entonces, básicamente lo que se nos diría acá, lo que tendríamos que hacer es como primera medida sumar la cantidad de todos los datos, ¿listo? Si yo sumara 2 más 7 más 8 más 6 más 10 más 4 más 9 más 10, etcétera, hasta este 5 yo obtendría 132. Si contara los datos, cosa que lo puedo hacer con la función length, datos, aunque pues obvio ese cálculo sobra porque ya sabemos que son 20, pero no importa, lo voy a hacer porque muy seguramente en algunos casos no sabremos cuántos datos tendremos en principio, pues obviamente aquí tenemos el 20. Y si dividimos estos dos valores entre sí, nos da el promedio 6.6. Por supuesto, R ya tiene una función que nos permite calcular promedios, que es min, y simplemente le digo min datos, y me va a dar exactamente lo mismo, 6.6. Es que esa es en esencia la definición, no es más. Sin embargo, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis porque es importante tener en cuenta esto y es lo siguiente. Partamos de una base de datos. Por ejemplo, voy a utilizar la que ya hemos usado muchas veces aquí, que es la de los pingüinos de Palmer. Palmer Penguins. Penguins. Les recuerdo de qué trata esta base de datos por si es el primero el primer video que ven de esta serie. Entonces, por allá en el 2007, 2008 y 2009, unos científicos fueron a la Antártida y agarraron pingüinitos de unas islas, las islas del archipiélago de Palmer, y cogieron esos pingüinitos y los midieron, les hicieron algunas observaciones. Entonces, este pingüinito resulta que es de la especie Adelie. Lo agarramos en la isla Torgersen o Torgersen, yo no sé cómo se pronunciará. Le midieron la longitud del pico, el grosor del pico, la longitud de la aleta, el peso del pingüinito, o sea, lo pesaron, dijeron, este es un machito, tal, y anotaron también el año en que hicieron pues las mediciones del pingüinito. Bueno, esa es la base de datos que tenemos, una base que en total tiene 344 pingüinos. Pero el problema es que, como pueden observar aquí, hay algunos registros que tienen datos faltantes.
Entonces, hago aquí el paréntesis porque resulta que uno también tiene que saber lidiar con datos faltantes. Entonces, supongamos que yo voy a coger solamente la variable body mass en gramos. Entonces voy a poner aquí signo dólar, body más G. Yo sé, porque aquí lo estoy viendo, que esta variable tiene datos faltantes. Bueno, voy a ejecutar aquí. Y miren, aquí se me apareció uno, y por allá no sería raro que se nos apareciera otro. Bueno, aunque parece que no. Ah, no, sí, por aquí, por ejemplo, vi otro. A veces, claro, uno no puede tener la visión total de todo el conjunto de datos. Y si yo voy a calcular la media, min, por cierto, yo puedo hacerlo también así. Especifico el conjunto de datos, utilizo el operador tubería, el pipe command, y luego aplico la función, indico la función que quiero utilizar. Entonces, si yo ejecuto esta orden, me va a decir en A. ¿Por qué? Porque al aparecer, así sea un dato faltante, pues digamos que R me dice, no, es promedio en realidad, con ese dato faltante, lo que le diga yo es mentira. ¿Sí? Claro, si falta algún dato, pues cualquier valor que yo le diga va a ser mentira. Entonces, si yo le especifico na.rm, que significa remueva los na, y le digo true, aquí yo estoy diciéndole, bueno, R, sí, yo soy consciente de que hay datos faltantes, pues quíteme los datos faltantes y calcúleme el promedio con los datos que tenga. Y ya, ahí me calcula el promedio. Listo. Entonces, para que tengan en cuenta que la función min también tiene algunos parámetros adicionales que pueden resultar bastante útiles. Y de hecho, vamos a utilizar otro importantísimo cuando hablemos de la media truncada. Pero por ahora vamos a dejarlo así. ¿Listo? Bueno, en esencia es eso. Si yo cogiera, bueno, me voy a venir para acá. Y bueno, voy a hacer una cosa. Voy ¿a qué? A sumar estos valores. O sea, voy a coger esto de acá y lo sumo. Y también le voy a decir na.rm porque ya sabemos que tenemos valores faltantes y le digo true. Me dice que la suma total del peso es esto. Y si yo hago la cuenta, pongo aquí len. Ups, bueno, aquí en este caso el len ¿qué? No me está diciendo, o mejor, no recibe esta opción. 344. O sea que si yo hago la división entre el valor que calculé ahorita, entre este me va a dar este. Bueno, exactamente no me va a dar porque aquí están contemplándose incluso los datos NA. Tendría que quitarlos, que creo que eran 2. Pero bueno, entonces si yo llego y sumo na.rm igual a true y este valor voy a poner todo esto entre paréntesis y lo divido entre 342 porque me pareció que había 342 datos no nulos. ¿Sí? Entonces, efectivamente, me da lo mismo, 4201.754 como el peso de los pingüinos de Palmer. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, la definición operacional, o sea, la definición como una especie de regla matemática de promedio, pues ya la vimos, o sea, no tiene pérdida, está de aquí. Pero lo importante más que saberse la fórmula, que es en realidad tampoco es tan difícil, es entenderla. Miren, ¿se acuerdan los 20 datos que generamos al azar? Pues bueno, esta es la gráfica de esos 20 datos. El primer dato, voy a hacer una cosa aquí. Voy a poner aquí no voy a ponerlo después de este scale j continuous breaks seco desde 0 hasta 10, bueno, desde 0 mejor hasta 10 by de 2 en 2, que me ponga la numeración de 2 en 2, listo. Entonces, el primer dato fue un 2, el segundo dato fue 7, el tercer dato fue 8, el cuarto dato fue 6, esos son los datos que tenemos aquí, 2, 7, 8, 6, etcétera, ¿no es cierto? Pues bien, yo le he dicho con este bloque de código que primero que todo me cree un dataset, un data frame mejor,
con los datos que nos generó de manera automática hace un momento R. X que tomara desde 1 hasta, o sea, los valores de X, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20, porque esa es la longitud de los datos, que me hiciera la gráfica en ggplot. De primero que todo, una línea en donde el intercepto en Y es simplemente el promedio de los datos que me le hiciera dibujara con color 2 y el tipo de línea fuera dashed, o sea, entrecortada. Luego le pedí que me dibujara segmentos que van desde el X hasta, bueno, X inicial, Y inicial, que va a ser en X, pues X, y Y inicial el promedio, hasta, pues, el X final, Y final, que va a ser el X final, el mismo X, no lo va a cambiar, pero Y final, el valor del dato como tal. Entonces, todos estos serían los segmenticos que van a ir desde el promedio hasta el valor del punto. ¿Por qué yo le pedí a ggplot que me graficara esto? Porque yo quiero mostrarles lo que en esencia significa un promedio. Básicamente el promedio o media aritmética sería como el valor que me equilibra, por decirlo de alguna manera, las distancias que hay, ¿sí?, entre dicho valor y los valores que exceden y los valores que le faltan de los datos, ¿sí? Yo sé que no es como la definición más formal, de hecho deja mucho que desear, pero más o menos la idea es esa. Es como un valor de equilibrio entre distancias, ¿sí? A un punto, iba a decir imaginario, pero no es imaginario porque es un punto que existe, un valor mejor que existe, de tal manera que todos los valores de nuestros datos que están por encima se equilibran con todos los valores que están por debajo de ese valor especial, que es la media aritmética, que es el promedio. O sea, esta línea con esta, que son los puntos que están por debajo, se equilibran con todos los que están por arriba. O sea, con este. Si yo cogiera y pegara estos segmentos uno debajo del otro y lo mismo hiciera acá, pero uno encima de otro, resulta que las dos líneas totales medirían exactamente lo mismo, pero una hacia arriba, otra hacia abajo, y por tanto se equilibran. ¿Sí? Eso es el promedio, es ese valor que me permite hacer esa gracia, ¿listo? Bueno, pero esto sería si los datos son no agrupados. ¿Qué pasaría si los datos son agrupados? Bueno, también me he tomado el atrevimiento de copiar un código que ya mencionamos antes, ya lo trabajamos hace unos videos anteriores, cuando hicimos las tablas de distribución de frecuencias para más concretamente datos agrupados, por aquí, datos agrupados, nos imaginamos una situación. Bueno, supongamos que nosotros estamos en un programa de salud, ¿no es cierto? Y en nuestro trabajo atender a 200 personas y una de las cosas que hacemos con esas 200 personas es pesarlos. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Bueno, voy a partir este código en dos, mejor. A ver, porque quiero mostrarle los datos como tal. Peso. Entonces, pesamos a las 200 personas. Entonces, la primera persona pesó 58.4, la segunda 62.5, la tercera 61.9, la cuarta 69.4, etc. La cuestión es que, como se pueden dar cuenta, aquí los datos tienen valores decimales y además son, pues, significativamente varios. Entonces, por donde quiera que uno lo mire, no convendría hacerle un análisis de datos no agrupados. Tenemos que agrupar. Entonces, hicimos el ejercicio de crear nuestra tabla de distribución de frecuencia, que se las vuelvo a poner aquí. Entonces, nuestra tabla de distribución de frecuencia se estableció de la siguiente manera. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos. El primero va desde las personas que pesan 43 hasta 47 kilos, inclusive, por eso el paréntesis cerrado. El segundo intervalo desde 47 hasta 51, de 51 hasta 55, de 55 hasta 59, etc. Ahora, ¿qué valores específicos qué columnas específicas pusimos en nuestra tabla de distribución de frecuencias? Aquí tenemos la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? El valor representativo de este intervalo.
Este sería el valor representativo de este intervalo. Este sería el valor representativo de este intervalo y así sucesivamente. ¿Cómo se escoge el valor representativo? Simplemente es el valor que está justo en la mitad. ¿Qué valor está entre 43 y 47? Exactamente en la mitad, 45. ¿Cuál es el valor que está en la mitad? Exactamente entre 47 y 51, el 49. Bueno, si no saben cómo calcularlos, aunque no es difícil, simplemente sumamos estos dos valores y dividimos entre 2, etcétera. Y quieren saber más sobre esta tabla, pues ahí sí la verdad les recomiendo ir al video porque ahí nos expandimos más con todo lujo de detalles para esto. Bueno, pero la idea es que necesitamos el valor representativo de cada intervalo, o sea, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Estos son los dos valores claves para determinar el promedio o la media aritmética si ya nosotros nos entregan una tabla con los datos agrupados. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la marca de clase con su frecuencia y eso lo decimos en la última columna. Entonces, simplemente, a ver, esta tabla yo la llamé TB. Listo, TB. TB, mire que me sale la misma tabla. Pero a mí me interesa mucho la marca de clase, o sea, MI, que son 45, 49, 53, 61, 65, etcétera, esto de acá. Y me interesa mucho FI. 1, 3, 27, 49, 1, 3, 27, 49. Si yo multiplico esos dos, me da esto de aquí. O sea, si multiplico TBMI por TBFI, me va a dar 45, 147, etcétera. Estos valores de acá, 45 por 1, 45, 49 por 3, 147. Entonces, ¿por qué se saca esta columna? Pues porque la vamos a necesitar para bueno, aunque tiene un significado especial muy importante, pues para este caso me interesa el hecho de saber que esta columna, que aquí ya está multiplicada, MI, FI, si le pongo aquí ya está lista, esta columna pues sería la suma, sí, perdón, corrijo, qué pena. Si yo sumo esta columna, básicamente lo que yo tengo es el peso de todas las personas juntas. Es como si yo a esas 200 personas a todas las pusiera en una misma báscula inmensa y me dijera, todas esas personas pesan 12.036 kilogramos. Lo divido entre la cantidad total de las personas, que eran 200, o simplemente len peso. ¿Se acuerdan? Len peso. Estos son el vector de los pesos. Tiene que ser 200. Y me daría el promedio. ¿Listo? Que sería 60.18. 60.18. Ese sería el peso promedio de todos. Es más, venga, si me vengo aquí a Wikipedia, por aquí tiene que estar variable aleatoria continua. Bueno, aquí no nos estamos metiendo con integrales. Propiedades interesantes. Esto es bueno que lo tengan en cuenta. Pero por aquí no dice para datos agrupados. Bueno, no pasa nada. Tal vez no lo vi. Se me pasó. Listo, pero no importa. Entonces, ese sería el peso promedio estimado. Entonces, ojo que esto es estimado, porque si ustedes han visto el video cuando yo les hablé sobre datos agrupados, uno tiene que tener en cuenta que al hacer esto, automáticamente pierde precisión en pro de conseguir más comodidad y practicidad. Pero, vuelvo y repito, se pierde algo de precisión. Sin embargo, si uno tiene los datos en total, o sea, y en este caso los tenemos, no lo duden dos veces. O sea, lo que uno tiene que hacer en una situación del mundo real, si uno tiene los datos, es no ponerse a agrupar. Bueno, es posible que uno para efectos de presentación, si uno tiene que hacer esto, bueno, lo haga. Pero si quiere un valor, por ejemplo, como en este caso del promedio, simplemente vayan a los datos originales y ahí les va a dar un valor mucho más exacto, que en este caso es 60.1125. El estimado fue 60.18. El real sería 60.1125 kilogramos, por supuesto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pero es importante que sepan que si de pronto en algún momento le dan una tabla de distribución de frecuencia, así sea solamente este señor y la frecuencia. Entonces, determinan la marca de clase, hacen la multiplicación entre esos dos valores,
suman, dividen entre el total de datos, que son 200, obviamente, y ya tienen el estimado. Puede que no tengan los datos originales completos, pero pueden sacar un estimado bastante aproximado del valor de la media aritmética, del promedio. Entonces, listo, básicamente esto era lo que les quería contar. Ya saben cómo calcular la media aritmética tanto para datos agrupados como no agrupados, qué hacer si tienen un conjunto de datos, se extraen la variable, se curan en salud por si de pronto, ¿dónde está? Se me perdió. Era por acá. Acuérdense que si de pronto tienen datos faltantes, acuérdense que la función min tiene este argumento adicional para prevenir esa posible situación y listo. Con eso yo creo que ya saben cómo calcular perfectamente la media aritmética. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Espero que hayamos aprendido mucho, que les haya gustado el video. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y pues muy feliz resto de día para todos.